esta plataforma de todo lo que se genera en Primera Página. Entramos en materia económica ya muy temprano porque Leonardo Soto está con nosotros en el estudio, es economista, también doctor en gerencia y preside Integral Consultores Group. Placer darte la bienvenida a Primera Página y en este 2026, gracias por estar con nosotros nuevamente acá en el Estudio 1. Gracias a ti, un placer acompañarte. Bien, vamos a hablar en materia económica de diferentes hechos que por supuesto han venido teniendo incidencia en la dinámica en nuestro país. Se está escribiendo una nueva historia luego del 3 de enero, una fecha fatídica con esta intervención militar en Venezuela que ha traído consecuencias en diferentes escenarios. En materia económica, desde esa consultoría, desde ese acceso que tienes a diferentes factores que hacen vida en la economía en nuestro país, me gustaría conocer un poco cómo está esa radiografía inicialmente. A ver, el diagnóstico. El 2025 cerró con aproximadamente 450% de inflación. Cerró con un 170% más de bolívares en circulación en comparación con el 2024. Cerró con un salario mínimo real, según el que establece la ley, aún rezagado en función del valor de la canasta básica familiar, que está alrededor de los 550, 650 dólares. Cerró además con una devaluación del tipo de cambio de aproximadamente 2-3% diario, en función obviamente de este aumento de la liquidez de los bolívares en circulación. Es decir, muchos males acumulados en un año, que además traía otros males acumulados de años anteriores. Una producción petrolera que, si bien estaba en ascenso, producto precisamente de la participación, por ejemplo, de Chevron en la explotación de petróleo, aún pese teniendo una licencia limitada para ese momento, pues todo ese acumulado para un año donde las condiciones no parecían ser muy diferentes, pues generaba muy poca expectativa positiva de lo que pudiese ocurrir en el 2026. Las inversiones privadas eran modestas, o la expectativa de poder invertir en Venezuela con una recuperación real modestas, considerando la devaluación del tipo de cambio. ¿Qué ocurre una vez que se dan todos estos cambios desde el punto de vista geopolítico que llaman a que se generen nuevas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, con una serie de anuncios que desde el punto de vista petrolero, que sigue siendo nuestra principal actividad de exportación y generadora de divisa, nos represente un mejor flujo de dinero desde el punto de vista económico, que a su vez alimenta una serie de medidas que ya han sido anunciadas, por lo menos anunciadas de voz? Hay que ver el fondo operativo de ello. La ciudadana Delcy Rodríguez, en su locución ante la Asamblea Nacional, habla de dos fondos soberanos: uno para mejorar la remuneración a los trabajadores, y además también para mejorar algunos beneficios sociales, otro para la infraestructura. Es decir, el anuncio de estas medidas genera un poco de expectativas más alentadoras, un poco positivas. En cambio, ya con esta lista de males que decías que venían de 2025 y de años anteriores. Es que desde el inicio, el petróleo que salió de Venezuela hacia Estados Unidos, y que ya de hecho fue cancelado, y la intervención bancaria que se hizo a través del Banco Central para estabilizar el tipo de cambio a través de bancos principales, que generó de hecho una desescalada importante del tipo de cambio, vamos a llamarlo subyacente, no oficial, que entre el 5 de enero y el 10 de enero estuvo bastante por encima de la media del tipo de cambio que publica el Banco Central. El día viernes había disminuido, por lo menos la última cotización hábil había disminuido 50%, lo que obviamente ese tipo de cambio encarece las estructuras de las empresas, dado que al dólar que publica el Banco Central no había intermediación de divisas, producto de la escasez de divisas. Ahora hay una oferta oficial que respeta un tipo de cambio que, si bien sigue aumentando, porque el dólar que publica el Banco Central sigue en ascenso, pero es producto de todos los bolívares que están rezagados en la economía del 2023, 24, 25, todo lo que ha venido ocurriendo en materia de anuncios, de oficialización de acuerdos, de exploración de nuevos negocios, de exportación de gas licuado, entre otras actividades desde el punto de vista petrolero, definitivamente están teniendo un impacto positivo, por lo menos inicialmente, en la expectativa de capitales privados, que son los que pudiesen comenzar a dinamizar la pequeña y mediana empresa. Esto por un lado a nivel de expectativas, pero hablas allí de este tema cambiario, y pequeños comerciantes, empresas medianas, han tenido que hacer ajustes en los precios. Hablaban de que habían adquirido la mercancía a una tasa, un cambio, ahora se han visto desfavorecidos, y hablan de que hay una relación un poco extraña con respecto a aumentar los precios, pero baja el tipo de cambio. También se está cerrando un poco la brecha entre esta tasa oficial y esta no oficial. Hay una serie de pequeños fenómenos que se están dando todos de la mano. Me gustaría comenzar primero por describir este fenómeno del aumento de precios, aunque la
tasa de cambio oficial y no oficial, bueno, pareciera estar estrechándose, pareciera estar acercándose. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, lo primero es entender la dinámica empresarial. El empresario venezolano, si bien compra cosas dentro del país, en bolívares, también hay muchas cosas que se compran fuera del mismo. Materias primas, productos terminados. Obviamente eso está en función de la cantidad de divisas que yo puedo obtener en el mercado. Obviamente el oficial, el legal, el que se establece a través de las mesas de cambio interbancaria. Voy a la banca a hacer esta negociación para obtener divisas con los bolívares que tengo disponibles producto de mi actividad normal, y si no tengo acceso a ellos, ¿qué hace el empresario para mantenerse en funcionamiento? Acude a medios alternativos para tener acceso a esta divisa, sea cual sea. Uno de los más representativos recientemente fue la criptomoneda USDT, que llegó a cotizarse por encima de 700 bolívares por dólar, producto precisamente de la expectativa que existió entre el 5 y el 10 de enero de qué es lo que va a pasar con el país, dado los acontecimientos recientes desde el punto de vista de geopolítica. Esto lleva a que muchos empresarios adquirieran mercancía o adquirieran estas divisas a ese monto, 700, 800 o 900, lo que encareció su estructura de costo. Una vez que este tipo de cambio comienza a bajar, que su cotización ya en algunas plataformas digitales están alrededor de 450, 460, hay una pérdida financiera real. Y esto es muy importante y quiero aclararlo. Hay un tema de no comprensión de parte de la ciudadanía. Yo entiendo y estoy claro y soy consciente de la pérdida del poder adquisitivo de la familia, pero en el proceso el empresario también pierde. Si se descapitaliza el empresario y no puede reponer, sus operaciones se ven disminuidas hasta el punto de desaparecer. En este proceso de evaluación todos pierden. No es que unos pierden más que otros, todos pierden. El punto es hasta qué punto se da ese quiebre esencial. Pero Ahora, esto también sería parte de la característica natural de una criptomoneda en cuanto a que puede haber pérdidas, puede haber ganancias, va con el riesgo implícito también de esta forma de ahorro. Se entendía que el USDT, bueno, era una moneda estable, pero no dejaba de ser un riesgo, incluso con la dinámica económica en Venezuela. Leonardo, debemos hacer una pausa. A la vuelta seguimos hablando de esto, por supuesto, y de otros aspectos de la economía para nuestros televidentes. Ya veremos.